contextos. La voz de los protagonistas. Leonor Gómez Barreiro es coordinador estatal en Coahuila de México. Infórmate, Leonor. Leonor, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Juan, Marcela. Pues gracias por el espacio, sobre todo porque sabemos que en GREM siempre tocan estos temas que tienen que ver con transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas. Y pues bueno, el día de hoy precisamente queremos darles a conocer los resultados del INCODAI, que es el Índice Nacional de Desempeño de los Organismos Garantes de Acceso a la Información, que realizó México Infórmate en coordinación con Artículo 19. Y pues bueno, hay un apartado que mide el desempeño del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, el ICAI, y pues sobre este tema que quisimos abordar el espacio porque, bueno, finalmente, aunque los resultados del ICAI son mejores que la evaluación anterior, hay que decir que hay algunos puntos donde tenemos que hacer observaciones muy precisas, precisamente en aras de que este desempeño pueda mejorarse, ¿no? Y es de llamar la atención porque, bueno, se publicaba recientemente este análisis de los institutos de acceso a la información y Durango y Coahuila están en los primeros lugares. Sí. Pero dices tú que hay algunas precisiones que acotar en torno al coahuilense. Y además tener como que mucho cuidado con la interpretación. Por eso nosotros agradecemos muchísimo la oportunidad que ustedes nos dan de poder profundizar en este tema y no nada más irnos por la versión oficial. Nosotros enviamos también la información a los distintos medios de comunicación con una ficha técnica donde especificábamos pues algunos puntos, ¿no?, que eran de interés. Y bueno, no negamos que se avanzaron 5 lugares, ¿no? Y por supuesto que eso es positivo porque nadie va a decir que ir hacia adelante en una calificación va a ser positivo, pero fue un 65, ¿no? Es importante entonces, esto que dices, Leonor, porque también el hecho de lo que comentábamos precisamente el día que leímos esos lugares que avanzaron Durango y Coahuila, bueno, hay que tener cuidado porque eso es más que nada, digamos, desde el aspecto teórico y no tanto se refleja en el aspecto práctico. Y además un 65 no puede ser considerado como algo aceptable, ¿no? El otro día ponían un ejemplo en las redes sociales y lo comparto porque me resultó bien simpático y además muy ilustrativo. Decía una persona, bueno, a ver, si tu hijo llega con una calificación de 65 a tu casa, pues no le vas a decir que lo hizo bien, ¿verdad? Seguramente le vas a decir que estudió más o le vas a dar algunas sugerencias con respecto a la calificación que obtuvo. Entonces, en ese contexto, y esta imagen me gusta mucho darla porque finalmente es algo muy sencillo, pero también así podemos entender esto, no es un 65, tampoco podemos decir que sea una calificación que es de lo mejor. Por supuesto, mejoraron con respecto a lo anterior, pero el índice general arrojó que todos los organismos garantes salieron reprobados, ¿no? Entonces eso es grave porque también están fallando en el tema de la promoción del acceso a la información, que es una chamba exclusiva de los organismos garantes. Entonces, si no están promoviendo este derecho a los usuarios, pues de cierta manera se está limitando a que los ciudadanos podamos tener acceso a datos que son útiles para la toma de decisiones. Y es una función exclusiva de los organismos garantes que ellos revisen o que realicen acciones constantes y de impacto para que la ciudadanía esté enterado de este tema, ¿no?, que es tan importante. El otro aspecto que nosotros quisimos resaltar es precisamente que nosotros tomamos en cuenta 4 indicadores básicos para el desempeño. Es transparencia y rendición de cuentas, los criterios para los recursos de revisión, sí, que esa es una parte muy, muy importante. ¿Y qué es un recurso de revisión? Bueno, como ustedes saben, cuando un ciudadano no le parece la información que le están contestando las instituciones que son cuestionadas, tiene la oportunidad de interponer un recurso de revisión. Y este recurso de revisión, pues, es un proceso, ¿no?, que se pasa por todo el consejo del organismo garante para dictaminar si tiene realmente esta dependencia que abrir esa información o se quedan con la versión que está dando las autoridades, ¿no? En este aspecto, y el punto delicado de la información que estamos nosotros sacando en el estudio es que los mayores fallos de los recursos de revisión son a favor de las autoridades y no de los ciudadanos.
O sea, es decir, 74%. ¿Sí? Y es delicado, porque quiere decir que si yo interpongo un recurso de revisión, entonces va a ser a favor de una autoridad y el fallo de un organismo garante, pues sobre todo del ICAI, va a decir, bueno, está bien lo que te entregó, por ejemplo, el ayuntamiento, es suficiente, ¿no? Y entonces el ciudadano pues queda inconforme. Y eso sí es un dato importante. O sea, aunque la calificación sea un 65, el tema de los recursos de revisión es muy, muy relevante. Otro aspecto que nosotros también analizamos en este estudio es que cuando falla, porque bueno, este 25% de los que sí fallan a favor de la ciudadanía no hace caso las instituciones, ¿no? O sea, las instituciones no están entregando la información. Y ayer me cuestionaban en algún medio de comunicación, y creo que también es una pregunta legítima que podría hacerse también al Instituto Coahuilense, es ¿qué se hace con esas instancias que no están contestando la información, ¿no? Porque nuestro estudio no pudo llegar tan a fondo, pero bueno, pues ¿qué se hace con todas estas instituciones que no están contestando? Si son sancionadas y cómo son sancionadas, ¿no? ¿De acuerdo con la ley hay sanciones? De acuerdo con la ley hay pequeñas sanciones de salarios, ¿no? Pero bueno, pues hay que darle como un trámite para saber, o sea, que nos digan esto, ¿no? O sea, otro punto pequeñas sanciones. Sí, no son sanciones muy agresivas. Sí, claro, no son sanciones muy agresivas como por ejemplo, cuando fallas a la ley de responsabilidades administrativas, ¿no? Claro. Que ya es como de otra índole, pero sí hay sanciones económicas. Entonces, esto da a pensar que si son pequeñas sanciones económicas y se ponen a valorar el costo-beneficio, pues a lo mejor el costo es muy pequeño por el beneficio. Pues el primer pasito que tendríamos que dar, si realmente están siendo sancionadas, ¿no? O sea, si contamos con esa información, si realmente están siendo estas instituciones sancionadas y de qué forma, ¿no? El ICAI está estirando las orejas, porque, bueno, días pasados leímos una nota hacia los partidos políticos, por ejemplo. Entonces, la ley, sobre todo la nueva ley que se aplicó aquí en Coahuila, que se armonizó y todo este tema, tiene estos puntos delicados, ¿no? O sea, por ejemplo, sí estableció algunas sanciones, mecanismos de sanción, que no son como el escenario ideal, pero ya existen mecanismos de sanción y en otras regulaciones no había, ¿no? Y el otro aspecto que nosotros también señalamos es que publiquen los criterios por los cuales no proporcionaron esa información, porque eso tampoco se hace público. ¿Sí? Y bueno, pues esos son como los prietitos en el arroz que se encontraron. Y bueno, la respuesta, según leí alguna versión periodística el día de ayer que dio el consejero presidente del ICAI, Jesús Flores Mier, fue que iba a atender las sugerencias y las observaciones que se habían hecho en este estudio. Y pues bueno, pues honestamente nosotros esperamos que siga este buen ánimo de colaboración. Sabemos que para que un ejercicio realmente de colaboración con gobierno se dé, pues la ciudadanía también tiene que señalar con los instrumentos adecuados, que es importante, ¿no? Entonces, si tenemos un estudio y este estudio está arrojando datos importantes, pues entonces que se atiendan, ¿no? Porque no es un asunto subjetivo, ¿no? De decir no me gusta o no me atiendes o no lo estás haciendo bien, es con números, ¿no? Y México Informante tiene el dato, en el caso de Coahuila, de el tipo de ciudadanos que solicitan esa información que vaya más allá de los periodistas o de organismos de la sociedad civil. Me refiero a ciudadanos en general. Sí, bueno, no son datos que nosotros disponemos, pero sí sabemos que el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información sí tiene un registro para saber cuál es el tipo de ciudadanos que están ejerciendo su derecho de acceso a la información. Las estadísticas a nivel nacional siguen esta tendencia, ¿no? Que es el sector académico y los investigadores que están haciendo más uso de este derecho, pero bueno, pues también tendremos nosotros que tener como el registro para saber precisamente el tema de las acciones, ¿no? O sea, hacia dónde estás dirigiendo las acciones para la promoción del derecho al acceso, que es importante.
Entonces, depende del número de usuarios y de las características del usuario que está haciendo uso del derecho al acceso de acuerdo a las plataformas y a los datos que tú ingreses. Bueno, pues ahí entonces te tendrán que salir muchos indicadores con respecto a las características del usuario, ¿no? Porque recién... Y es algo bien importante, ¿eh? Claro, porque hace aproximadamente unos 3 años platicábamos aquí con el entonces consejero presidente del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información y reconocía que era mínimo el porcentaje de ciudadanos que solicitaba información, sí, digamos, del total de los ciudadanos mayores de 18 años y que por lo general eran algunas organizaciones de la sociedad civil y algunos medios de comunicación, algunos estudiantes que les encargaban una tarea, pero nada que fuera motu propio del ciudadano, de un ciudadano que dijera me interesa. Y esa es la importancia de que el derecho al acceso a la información llegue a todos y que se fomenten acciones, ¿no? Porque, bueno, nosotros habíamos trabajado en México Infórmate un proyecto piloto con bibliotecas para amas de casa. Entonces, algunos coordinadores se instalaban en las bibliotecas y entonces les decíamos, bueno, pues ¿saben qué? Puedes promover tu derecho al acceso a la información, y entonces se trabajaba con un grupo de mujeres que querían saber varias cosas de su vivienda, de su calle, de su avenida, y desde ahí se empezaban a ingresar las solicitudes de información, pero en un espacio público, ¿no? Que fuera propicio para que la gente le quedara fácil ingresar estas solicitudes de información. Y bueno, o sea, ahorita estamos en un punto delicado con los señalamientos a los organismos garantes, porque apenas creo yo que fue aquí hace 2 semanas que estuvimos hablando del uso de la Plataforma Nacional de Transparencia y de lo costoso que fue esta plataforma y de que los primeros días tuvo una falla importantísima. Entonces, ¿cuánto le estamos invirtiendo estos recursos y hacia dónde se están orientando y si realmente están siendo utilizados de manera eficaz y eficiente para la ciudadanía? Oye, Leonor, precisamente esta es una inquietud. Si lo que nos está costando aspirar y tener transparencia es el costo-beneficio, es el adecuado, o sea, si salimos ganando, pues, si vale la pena estas inversiones en tiempo, esfuerzo, dinero, asociaciones que reflexionan, que señalan, que revisan, esta gran plataforma que nos decían que iba a ser la panacea, pero bueno, ya nos dimos cuenta de lo complicado, precisamente por lo ambicioso del proyecto de la plataforma de transparencia. ¿Vale la pena, Leonor? Bueno, pues desde mi perspectiva creo que sí, porque hace falta mucho por hacer y apenas estamos como caminando, ¿no? Por supuesto que vale la pena porque, por ejemplo, la promoción del derecho al acceso a la información es básico para poder llegar a otra información que es de vital interés para los ciudadanos. Entonces, si no rompemos esa barrera, difícilmente vamos a poder ingresar a esos datos que son muy, muy importantes para nosotros y que los gobiernos cada vez, ahora son por lo menos un poquito más reflexivos. Hace unos años cuando nosotros entregábamos el INOCDAC nos contestaban que tampoco ubicaban ni siquiera la organización, por ejemplo, ¿no? Y ahora, bueno, ya lo ubican y dicen, bueno, vamos a atender estas sugerencias y reconocemos que el estudio es riguroso. Sí es un arduo camino, pero es valioso porque si como ciudadanos no garantizamos el acceso a la información, entonces realmente en otros pilares que son importantes para la población se va a ir demorando el trabajo, ¿no? Y la otra pregunta es, ante una crisis de confianza que existe hacia las instituciones, ¿podemos confiar en la información que nos proporciona? Esa es la otra parte, ¿no? Por ejemplo, hay una crisis, entonces, ¿cómo los gobiernos tienen que ver esta crisis como una oportunidad? Y gracias a estos instrumentos como las leyes de transparencia pueden ir recuperando esa cancha de confianza con la ciudadanía. No es fácil, tampoco es un trabajo sencillo, pero creo que
al día de hoy tenemos acceso a más información que hace unos años. Antes ni siquiera nos pudiéramos haber imaginado tener algo tan simple como las nóminas de los ayuntamientos, ¿no? Porque era un camino bien pesado para que un periodista o un investigador pudiera dar con el simple salario, ¿no?, de un servidor público. Y ahora, bueno, esto está ya en las leyes y tienes que publicarlo y tiene que estar en los portales, ¿no? Entonces, con respecto a, ¿podemos o no confiar con la información que está ahí disponible? Bueno, por ley tendrían ellos que tener, o sea, es uno de los criterios básicos, que la información sea corroborable, sea usable y que sea información legítima, ¿no? Si esto no se cumple, pues es ahí donde distintos actores como sociedad civil, academias, investigadores, tenemos que empezar a señalar, ¿sabes qué? Este dato no es preciso, o ¿sabes qué? Esta información que estás dando tiene inconsistencias, o en investigaciones periodísticas, que una cosa es el dato y otra cosa es la historia que tú obtengas y donde reflejas una realidad del ciudadano, ¿no? Ajá. Y da un contraste. Oye, Leonor, sí, sin duda alguna todo esto es muy importante lo que nos estás compartiendo. Ahora, ¿cómo creen los gobiernos? Sabemos que la transparencia, igual que lo que tiene que ver con la participación de la sociedad civil y tal, son los temas políticamente correctos. O sea, no estar en esos temas es no estar dentro de la política, y esta cara amable de la política. Sin embargo, luego utilizan a las asociaciones para validarse, aunque saben que no están cumpliendo en materia de transparencia o en materia de seguridad o en algún otro rubro. Sabemos que están ahí porque no necesariamente porque sean tontos, sino porque son muy inteligentes. Entonces hacen estas vinculaciones y entonces se validan, se legitiman, se ponen del lado correcto sin que necesariamente en la práctica ocurra este hecho. Sí, bueno, por ejemplo, el día de ayer se terminó la cumbre regional de gobierno abierto que se realizó en Montevideo, y eso era uno de los puntos de mayor discusión, ¿no? O sea, es decir, cómo realmente vamos a generar este espacio de colaboración, ¿no? Y entonces, por ejemplo, lo que decía la parte de sociedad civil es que por lo menos estamos detectando que podemos trabajar en ciertas cosas en conjunto. Y ese es el avance. Sí, es pequeño, pero ya hay un avance, ¿no? Decían ellos, en el diálogo reconocemos que ambas partes importan, y entonces que ambas partes tienen las facultades y que tienen las capacidades de poder proponer soluciones específicas a los problemas. Bueno, estamos hablando ya de un reconocimiento, y eso es importante, es una cancha ganada. Y por supuesto que siempre en el tema de gobierno abierto, de los ejercicios de co-creación y colaboración, va a estar el fantasma de estamos o no, les estamos o no engordando el caldo, que Exacto. Es como la frase más común que se utiliza. Pero bueno, nosotros hemos trabajado con el ICAI en la promoción del derecho al acceso a la información para talleres a periodistas, y eso no nos está restando venir aquí a decir, ¿sabes qué? Pero te falta pulir el hacha con el tema de los recursos de revisión. Sí, o sea, hay que entrar y hay que profundizar. Pero no es del lado de las asociaciones, sino es del lado del gobierno. Claro, por supuesto. Y entonces sí, y porque aparte sentarse a la mesa con la desconfianza que existe, como con la madurez que pueda tener apenas sociedad civil, porque también hay que decirlo, sociedad civil, para ponerse a hablar a la par con gobierno, pues no tienen las mismas fortalezas, ¿no? O sea, el gobierno ya tiene una estructura, se supone que debería de tener capacidades técnicas, y sociedad civil, o por lo menos lo que se está gestando aquí en lo local, es que se está construyendo camino, ¿no? Hay un trabajo incipiente muy valioso y que creo que se debe de continuar en esa sintonía. Hay un comentario que nos hace llegar Carlos Alatorre. Él nos dice de que se extrañan en ningún país, incluso los de primer mundo, hay una participación masiva de la sociedad en los temas de transparencia. Siempre han sido los organismos cívicos y las asociaciones, así como los periodistas quienes han estado interesados en los temas del acceso a la información, no la sociedad en general, que está más preocupada por corretear la chuleta.
Claro, es que hay muchas cosas, ¿no? O sea, es decir, pero por eso es la lucha. O sea, si no se cumplen con criterios básicos para estar bien, que es que tengamos alimentación, trabajo, vivienda, ¿cómo podemos fomentar otras acciones? Sí, es un reto y es todo un desafío, pero creo que es posible. ¿Cómo? Pues bueno, articulándonos, checando las fortalezas, tejiendo lazos de colaboración con medios de comunicación, entre pares, entre sociedad, y esos pequeños espacios que abren gobiernos, pues entrar por esa puerta, ¿no? Claro, se necesita confianza y se necesita preparación, pero pues puede rendir frutos. Muy bien, Leonor Gómez Barreiro, coordinadora en Coahuila de México Infórmate, nuestro agradecimiento por tu presencia. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio.